Pueblo, ¿estamos listos para escuchar la palabra? ¿Qué tal si le damos un saludo primero a nuestra gente que nos ve a través de estos medios de comunicación? Y le damos un saludo muy especial a las iglesias allá en Nicaragua, en Ocotal, en La Laguna, en Perú. Tenemos personas que nos ven en Chile, en España. Dale un aplauso. Costa Rica. Qué bendición tan grande que ellos en este momento están pendientes de estos medios para escuchar la palabra de Dios. Qué bendición, pueblo. Estamos creciendo, ¿verdad? Que el reino de Dios se está expandiendo. Qué lindo por los medios sociales. Qué bendición por estos medios sociales. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso más fuerte a la iglesia? Qué bueno. Vamos a escuchar este día lo que dice el Señor para esta iglesia. Amén. ¿Y qué tal si oramos y le pedimos al Espíritu Santo que aquiete toda distracción, que nos alinee, que nuestra mente, la Biblia dice en Corintios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, que sea ahora su mente en este lugar, que pueda escuchar su palabra, su santa palabra, y que esa palabra se llegue a sus corazones, se haga vida, se haga un logos en su vida. Amén. Señor, una rema. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso, Señor. Este día, Señor, que venimos ante tu presencia a traerte, Señor, alabanza con gratitud. Señor, a tu gloria te damos honra, alabanza, Señor, oh Padre amado, por lo que has hecho. Pero este día venimos, Señor, pidiendo que sea tu Santo Espíritu ahora, Señor, que tome el control total, Señor, oh Padre, en este lugar, Padre amado. Nos alineamos, Señor, con tu Santo Espíritu, Señor, oh Padre, habla a través de tu santa palabra a este pueblo, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Mire, si algo trata de interferir, si algo trata de dañar, es que tú y yo hoy no escuchemos la palabra de Dios. Así que vamos a ubicarnos, vamos a alinearnos, porque hoy nos vamos de aquí, hoy no nos vamos a dejar robar la palabra que Dios va a poner en nuestros corazones, como hablaba ahí en la parábola del sembrador. O sea que esa palabra va a ser una rema en nuestras vidas. Amén. La actitud correcta que debemos tener en la casa de Dios. Así se llama este mensaje. Déjenme contarles como introducción. Cuando yo era un niño joven, yo me acuerdo que a mi casa llegaron unas personas. Yo estaba niño, llegaron unas personas. Mi papá no estaba en casa. Y estas personas llegaron y entraron a la casa y comenzaron a hablar con mi madre. Yo estaba pequeño. Nosotros no sabíamos quiénes eran estas personas. Estas personas traían un mensaje y era un mensaje de engaño. No sé si a ustedes los conocieron o los conocen, eran los famosos gitanos. Ellos llegaban a la casa a adivinar cuestiones de hechicería y cuestiones de adivinación, pero mi papá no estaba. Yo me acuerdo que cuando mi papá llegó y vio estas personas dentro de la casa, él tomó una actitud de proteger su casa y de enojo y sacó estas personas de la casa. Yo no entendía quiénes eran estas personas, pero sí me acuerdo la forma violenta que se puede decir que esas personas les tocó salir de la casa de mi papá, porque estaban engañando, estaban dañando la casa que mi papá o el hogar que mi papá estaba construyendo, estaba edificando. Yo quiero llevarlos a la escritura. Marcos 11:15 nos habla
de un episodio, de algo que pasó también en la casa del Señor, en el templo del Señor. Dice la Biblia en Marcos 11:15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y el 16 dice, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. El 17 dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús entró con sus discípulos, dice, llegó a Jerusalén y fue a la casa, al templo. Encontró que en el templo había un desorden. Entró al atrio del templo y vio que había un desorden. Creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos a sacar a alguien de la casa del Señor, ¿verdad, iglesia? ¿Verdad que no? Pero sí podemos sacar las actitudes que perjudican fluir la presencia de la gloria de Dios. Jesucristo vino al templo con sus discípulos. No venía a ningún otro sitio, no venía a un templo pagano, no venía al templo de Jerusalén, al templo de los judíos. Y vio que el templo estaba lleno de personas que no eran dignas de estar en ese lugar haciendo lo que estaban haciendo. Y eso, vemos un cuadro muy común de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Nadie quiere tocar este tema. Nadie quiere tocar en lo que hemos convertido el templo del Señor Jesús, que Él lo llama mi casa. La palabra que usa Dios, el Señor Jesucristo, para el templo, Él la llama mi casa. Y nosotros en este tiempo casi no tocamos ese tipo de situaciones donde tiene que ver con el templo del Señor. Y muchas veces nosotros mismos hemos tomado atribuciones, nosotros como ministros, como si fuera algo nuestro, propiedad, a punto que aún nosotros los administradores decimos mi iglesia, no la casa del Señor, no la iglesia del Señor. Ya decimos mi iglesia como algo personal, algo que es mío, algo que yo quizás edifiqué con mi palabrería, quizás con aquello que hacemos los hombres, pero el Señor había y dice que es su casa, no es la casa nuestra. Él murió en la cruz del Calvario por la iglesia. Él murió, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Su iglesia la compró con sangre preciosa. Es su casa, es su iglesia, no es nuestra. Y hemos tomado muchas veces ese tipo de posición. Los mismos discípulos en Juan 12:17 habla de esto. Dice entonces cuando Jesucristo resucita, cuando Jesucristo llega a la presencia de Dios, entonces en Juan 2:17 dice, entonces se acordaron sus discípulos que él, de lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Isaías 56:7, hablando del templo, de lo que Jesucristo tenía el celo por la casa de Dios,
por la casa, como dice, por mi casa. Isaías 56:7 habla de lo mismo y dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios Jesucristo tenía un celo por su casa, por la casa del Señor. ¿Sabe? La semana pasada estuvimos y hablamos de la casa del Señor, ¿verdad? Y hablamos que Salomón construyó, que Dios le dio el diseño a su padre David, y Salomón construye la casa para edificar, que le edifican la casa para llevar el tabernáculo, la presencia de Dios. Y la palabra de Dios nos decía la semana pasada que no le edificaban casa a hombres, sino que le edificaban casa a Jehová. Eso hablamos la semana pasada. Y hoy yo quiero hablar de algo. Yo quiero hablar de las actitudes incorrectas que el mismo Señor tuvo que sacar de la casa de su padre. Las actitudes incorrectas que Jesús tuvo que sacar, personalmente tuvo que sacar de la casa de mi padre, de la casa de su padre, del templo de Dios. Y dice, cuando leíamos en Marcos 11:15, el primer versículo, que dice: y los que vendían y compraban en el templo. Fue los primeros que el Señor Jesús sacó. Los que vendían y compraban en el templo. Estas actitudes las llamaremos personas sin escrúpulos, sin intereses por lo propio de Dios, que dañan sin escrúpulos los intereses de Dios. Y con estas personas, con estas actitudes, el Señor los sacó, comenzó sacándolos de la casa del templo. Dice, en el atrio, el preámbulo al lugar santo y después al lugar santísimo, era el atrio del templo. Era un lugar muy importante para todo el pueblo. Ahí entraban las personas, todo tipo de personas. Pero ellos, el atrio, lo habían convertido en algo de negocios, donde traían los animales. Ya no estaban fuera del atrio, sino que ya estaban dentro del templo de Jehová, del templo del Señor. Y cuando el Señor Jesucristo entra, encuentra ese desorden, encuentra esos animales y la gente vendiendo y comprando dentro del atrio. Eso había sido construido, había sido diseñado para que el pueblo viniera a adorar a Dios, para que el pueblo viniera a escuchar la palabra de Dios. Y habían convertido la casa de Dios, la habían convertido en un lugar de negocios, en un lugar que no tenían escrúpulos la gente que compraba y vendía por lo santo de Dios. Era lo que el Señor sintió, ese celo por la casa. Esto no es quizás lo que vemos ahora, las injusticias, personas sin escrúpulos que han hecho de la casa de Dios un negocio. Hoy en día atacan la iglesia, pero no corrigen las actitudes de los que administran la casa de Dios. El Señor nos está hablando este día que Él tiene un celo santo por la casa de Dios. Que no la convirtamos en negocios, que no la convirtamos en cosas personales,
que dañan lo santo de Dios. Yo quiero decirte, la decadencia espiritual que había llegado al grado que esta gente hacía estas cosas y sacaban provecho de la necesidad espiritual del pueblo. Habían sacado provecho de la necesidad del pueblo. El segundo actitudes o las segundas actitudes que vemos ahí era lo de los cambistas. Estas las llamaremos las actitudes exclusivas. Hacemos de la casa de Dios un sitio exclusivo. Hacemos de la casa de Dios y pensamos que somos los únicos, que las personas tienen la obligación de dar porque hemos hecho un nombre. Estamos ahí sentados muchas veces como estaban estos cambistas. Cuando entra el Señor Jesús y voltea o vuelca las mesas, esta gente estaba sentada, esta gente ya se había acomodado en el templo. Ellos creían que la gente que venía, los israelitas que venían de lejos, ellos tenían que venir a este templo. Estos cambistas, escucha lo que te voy a decir este día, estos cambistas tenían su propio negocio. Para este tiempo, cuando los judíos venían de todas partes del mundo para celebrar la fiesta de la Pascua, entonces mire lo que pasaba, venían al templo y venían y tenían que pagar un impuesto que se llamaba, el impuesto se llamaba el ciclo del santuario. Tenían que cambiar sus monedas originales de sus sitios, de sus lugares, y tenían que venir al templo, al lugar del atrio, donde habían hecho ya ese negocio del atrio de Dios. Entonces tenían que cambiar ese dinero que traían y tenían que comprar el ciclo, que era un impuesto para poder llegar al sacerdocio, al sumo sacerdote. Y eso le representaba ganancias, escucha, eso le representaba ganancias al sacerdocio, eso le representaba ganancias al sumo sacerdote. Habían hecho, entonces Jesús, cuando entra al templo, ve ese desorden, ve ese negocio que había dentro de la casa de Dios. Vio la necesidad que él tenía de cambiar el celo que tenía por la casa del Señor. El tercero, los que vendían palomas, los que hacían negocio con las personas de condición humilde. Además, este pueblo, o estos israelitas, o estos judíos, el pueblo de Dios, además de pagar el impuesto del templo, los israelitas tenían que ofrecer sacrificio de animales. Pero mire lo que pasaba, tenían que traerlos al sumo sacerdote, y como venían de lejos, de lugares lejanos, entonces ellos no podían quizás traer los animales o lo que tenían que traer para el sacrificio, traerlo en buenas condiciones. Entonces lo que hacía era que venían al templo y ahí estaban los que vendían los animales. Y ellos, cuando traían los animales de lejos, entonces los sacerdotes lo que hacían en el atrio era mirar si ese animal estaba bien para ofrecerlo a Jehová. Acuérdese, el sacrificio de los animales que llegaban al sacerdocio tenía que ser perfecto. O sea que estos también tenían un negocio. No era las actitudes correctas que estaban dentro del templo de Dios. Y la cuarta es la actitud que el Señor Jesucristo, verso 16 dice, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Aquí aprendemos,
Lo que el Señor Jesucristo, el Maestro por excelencia, nos enseña a nosotros a tener reverencia a lo santo de Dios. La actitud correcta que debemos de tener nosotros como hombres y mujeres en el templo de Dios es tener una iglesia que no permitamos estas cosas que ofenden a Dios, que dañan la persona y la unidad del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de lo que es el templo de Dios, de lo que representaba el templo de Dios. Ahora dice el Señor que no permitía que nadie atravesara el templo llevando un utensilio alguno, porque el pueblo, escucha iglesia, el pueblo en ese lugar el pueblo se había pervertido, se había contaminado cuando, ¿verdad?, de cosas, de lo pagano, de lo que estaban haciendo dentro del templo de Dios, se había contaminado. Cuando vemos y hemos sido y traemos a la presencia de Dios nuestro sacrificio, nuestra alabanza, pero el Señor nos dice a nosotros, hay cosas que quizás nosotros nos hemos contaminado, nos hemos quizás dañado en alguna parte de la vida y queremos venir a ofrecerle alabanza, honra a Dios. Entonces el Señor en su misericordia dice que Él no dejaba pasar ningún utensilio hacia el lugar santo. Esa es la misericordia de Dios que tiene con nosotros. En el altar donde nosotros venimos, aquí en el altar donde nosotros venimos a traerle alabanza, donde podemos entrar, donde entramos aquellos que necesitamos, aquellos que venimos buscando de parte de Dios. Entonces el Señor nos dice a nosotros, es tiempo que nosotros comencemos a limpiarnos de aquellas cosas que no le agradan al llegar a la presencia de Dios. Señor Jesús estaba corrigiendo esta actitud. El Señor Jesús estaba corrigiendo esta actitud que estaba en el atrio, en las personas. Y como le decía, y fácilmente decimos, y cometemos y dañamos el cuerpo de Cristo. Mira lo que dice, cómo debemos de caminar en la presencia de Dios. 1 Timoteo 13:15. Hablando el apóstol a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Iglesia, cuando nosotros venimos al altar, a la presencia de Dios, quizás nosotros venimos con circunstancias, con cosas que nos hemos contaminado, que nos hemos quizás ensuciado en el caminar de la vida. Pero la Biblia nos llama a nosotros que cuando venimos al altar, entonces debemos, como dice Jesucristo, dice que Él se ponía en ese lugar y no dejaba pasar ningún utensilio, aquello que dañara la comunión con nosotros, con el Padre. 1 Corintios 5:7. Mira lo que dice. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice que cualquier cosa, cualquier levadura, entonces daña toda la masa. Por eso Jesucristo nos estaba enseñando, nos estaba diciendo que hay cosas que en el altar, que hay cosas
que en el atrio, donde traemos, donde quizás hay esa situación, Él se pone y no deja dañar toda la masa. ¿Por qué? Porque cualquier cosa leudada, leuda todo el pan. Primera de Corintios 6:2 dice, hablando de nosotros como iglesia, cuando nosotros quizás nos hemos dejado, ¿verdad?, contaminar, dañar iglesia por situaciones en la vida. Sabemos que tenemos un privilegio. Y mire lo que dice Primera de Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosa muy pequeña. Iglesia, cuando nosotros estamos dando vueltas en los atrios, el Señor se pone Él mismo y no deja seguir que nosotros llevemos esos utensilios que hemos traído de las costumbres paganas. Muchas veces las hemos traído a la casa del Señor. Yo quiero decirte este día que Él no va a dejar pasar a nadie, que esa es la misericordia de Dios, que hoy se ponga en el camino. La actitud correcta del siervo de Dios es tener celo por lo santo, tener reverencia por la casa de Dios y caminar en santidad. El Señor dijo estas palabras: has llamado, has hecho de la casa de mi Padre cueva de ladrones. Has hecho de la casa de mi Padre, de mi casa, has hecho un lugar de negocios. Has hecho una cueva de ladrones. Has hecho un lugar que se aprovechan, que dañan. De la casa de mi Padre yo tengo celo. Hoy en día, la iglesia es la institución donde el Señor se está manifestando al mundo entero. La iglesia es el tiempo donde la iglesia está levantando el nombre de Dios en alto. Este es el tiempo donde Satanás ha querido dañar el cuerpo de Cristo, donde se han metido esas actitudes, esas costumbres paganas, y han hecho muchas veces de la casa del Señor un lugar de negocios, un lugar donde hay beneficios personales. Pero el Señor dijo muy claro en su palabra: esta no es su casa, esta es mi casa que yo compré con mi sangre preciosa. Esta es mi manada pequeña. Este es el remanente que yo escogí para este tiempo. Aunque estemos en los atrios, aunque lleguen las circunstancias, el Señor, la misericordia de Dios con nosotros es que no nos deja pasar ese tipo de utensilios, como dice ahí, para nosotros entrar, como dice en Efesios, entrar confiadamente, acercado confiadamente al trono de la gracia. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo. Aunque quizás hemos pasado por circunstancias, pero tú estás en este lugar. Tú estás buscando la presencia de Dios. Tú estás con celo de las cosas de Dios. Tú estás alineado con Dios. Tú sabes que en la casa del Señor, donde habita la presencia de Él, es un lugar santo, un lugar de reverencia, un lugar que nosotros debemos de llevar con el corazón, con todo nuestro ser, porque es la casa del Señor. Juan 12, 17, 22 habla. Juan capítulo 2 del 17 al 22 dice:
Cuando Jesucristo ya había partido el Señor, y los discípulos se acuerdan de lo que les estaba diciendo, lo que les dijo el Señor Jesucristo. Y le dijo en el 2:17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y el 18 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y le dijo, destruí este templo y en 3 días levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó, y esto yo quiero por favor que llegue a sus corazones, el 22, por cuanto resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron y es en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Dios estaba preparando lo que era la iglesia, lo que era tú y yo, porque Él dijo en su palabra que Él ya no habitaba más en templo hecho de manos de hombres, porque se había corrompido. Él fue a Jerusalén y vio lo que pasó. Y Él, cuando muere en la cruz del Calvario, llega a la presencia de su Padre. Los discípulos entonces entienden que el templo que estaba hablando era su cuerpo, era su iglesia, era cada uno de nosotros. Era lo que Dios estaba poniendo. Acuérdese que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y este es un tiempo en que nosotros podemos comprender que lo que pasó en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, era figura de lo que venía para este tiempo. Era figura de lo que venía. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, que somos templo y moradas de Dios. Efesios 2:19. Mire lo que dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Escucha el 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios está preparándote, me está preparando como ese tabernáculo para que su presencia de Él camine en esta tierra, para que la gloria de Él, como dice su palabra, la gloria de Él se expanda, para que la gloria de Él llegue al mundo entero, para que la gloria de Él no se limite a un lugar, para que la gloria de Él sea conocida a través de cada vida en este lugar, para que la palabra de Dios, que ya mora en el templo, que mora en tu vida, que esos atrios que fueron limpios por Jesús, que fueron sacados, fueron echados, esos mercaderes, esa situación que pasaba, ahora tú eres templo y morada del Espíritu Santo, tú eres templo de Dios. El Antiguo Testamento era la figura del Nuevo Testamento, del nuevo pacto que Dios iba a hacer con nosotros. Por eso en Efesios dice,
ahí el 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice la Biblia, qué tremendo lo que dice el Señor. Dice que ya nosotros, como templo de Dios, como aquellas cosas que hacíamos antes, ya no las hacemos. Dice que las cosas viejas pasaron. He aquí todo está hecho nuevo para cada vida, para cada templo del Señor en este lugar. Dale un aplauso al Señor. Cada vida que está en este lugar, dice la Biblia, que Él depositó su gloria en vasos de barro. Cada uno de nosotros no era merecedor de tener esa gloria en nuestras vidas, pero a Él le plació, a un Dios tan grande le plació habitar en cada uno de nosotros. Eso es lo que hace Dios. Eso era la sombra del antiguo pacto y ahora la estamos viendo en el nuevo pacto. Dime si no es un misterio maravilloso que es revelado a través de su Santo Espíritu. Dime si no es un misterio maravilloso que podemos entender. Dice que las cosas espirituales se disciernen en el Espíritu. Cuando tú estás discerniendo esto, estás cuidando lo que es tu templo. Estás cuidando lo que es tu vida. Estás cuidando lo que es la relación con el Señor Jesucristo. Porque déjame decirte, cuando venimos a este lugar a levantarle alabanza y gloria al Señor, aquí venimos todos los hijos, todos los templos que está morado el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Imagínelo lo que está pasando en el cielo. Imagínese lo que está pasando en el infierno. Dice que las puertas del Hades entonces no va a prevalecer contra el templo de Dios, contra tu vida, contra la vida de los que nos están viendo, que han recibido a Cristo en su corazón. Y si alguno en este lugar no ha recibido a Cristo en su corazón, déjame decirte este día, así como dice la palabra, que cuando estaban todos en el atrio y había aquel desorden, entonces Jesucristo estaba ahí y no dejaba pasar ningún utensilio al lugar santo. Por eso tú estás en este lugar. ¿Sabes por qué estás en este lugar? Porque tú estás en los atrios de la casa de Dios. Y el Señor quiere trabajar también con tu vida. Él no quiere que tú perezcas. Él no quiere que tú pases a otra vida donde hay tormento, donde hay dolor. Él quiere que le conozcas este día. Si tú has venido a este lugar por primera, segunda y tercera vez, déjame decirte que este es el día. La palabra dice, en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces Él les dio potestad de ser llamados iglesia, de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados el templo y la morada del Espíritu Santo. Este día Dios quiere habitar en tu vida. Este día Dios quiere morar en tu corazón. Este día, si tú le abres el corazón al Señor, entonces déjame decir, podemos decir que entras a los atrios de Jehová con la alabanza, con gratitud. Yo quiero hacer esta oración por ti este día. Si este día tú nos visitas y tú dices, Señor, de todo lo que están hablando, Señor,
Quizás yo necesito personalmente que tú me abras el entendimiento, que abra mi corazón para recibir lo que es tuyo. Yo quiero que este día hagas una oración de entregarle la vida a Cristo, de hacer a Cristo como dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo llamo y toco a la puerta. Si aquel que oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Ya estás cansado? ¿Estás cansado de dar vueltas? ¿Estás cansado de hacer cosas y no has llegado? Pasa tu vida. Este es el día que Dios quiere decirte. Este es el día que yo toco tu puerta. Ábremela. ¿Qué tal si haces esa oración conmigo y le entregas la vida a Cristo? Haces a Cristo dueño de tu vida. Señor Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad que tú me das de recibirte en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi vida, te abro mi corazón. Señor, hazme tu hijo este día. Amén. Dale un aplauso al Señor este día. Iglesia, ¿qué tal si nos ponemos de pie este día? Aquí hay personas que por primera vez hicieron esa oración de entregarle la vida a Cristo. Yo quiero orar personalmente por ti este día. Yo quiero que si alguien hizo esta oración de entregarle la vida a Cristo, de hacerse templo y morada del Dios viviente, del Dios grande, yo quiero que este día levantes tu mano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti este día. Yo quiero orar por ti este día. Hoy le entrega la vida a Cristo. Hoy le dice, Señor, yo quiero entregar, yo quiero llevarme en mi corazón la vida eterna. ¿Hay alguien en este lugar? ¿Hay alguien que dice, Señor, yo le entrego la vida a Cristo? Ya no va a estar más caminando como he estado caminando. Yo sé, Señor, oh Padre amado, que esas cosas viejas pasaron. Yo quiero ver las cosas nuevas. Yo sé que el templo, aquello que pasó, pasó, pero ahora hay un templo que es viviente. Es mi vida. Quiero ser morada del Espíritu Santo. Yo quiero recibirte hoy como Señor y Salvador de mi vida. ¿Hay alguien aquí en este lugar que dice, Señor, yo le entrego la vida a Cristo? Yo quiero orar por ti. Levántame tu mano. ¿Hay alguien en este lugar que dice, Señor, yo no me voy de este lugar como entré? Señor, yo quiero recibirte este día. Yo quiero, Padre amado, no estar más caminando en casa de ladrones, en casa de negociantes. Yo quiero hoy, Señor Padre amado, entrar a tu santo templo. Señor, gracias. ¿Hay alguien que en este lugar dice, yo quiero recibir a Cristo? Yo quiero que levanten la mano. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez, segunda, tercera vez y hoy le entrega la vida a Cristo? ¿Hay alguien en este lugar? Señor Jesús, gracias, 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 gracias. Yo sé que aquí hay personas que han venido a este lugar, este día, y hoy quieren entregarle la vida a Cristo. Este es el día, iglesia. Este es el día que hizo el Señor para que le entregues tu vida. ¿Hay alguien en este lugar? ¿Hay alguien que se apartó de los caminos del Señor? ¿Hay alguien que un día le dijo al Señor, Señor, yo te entrego mi vida?
pero un día se apartó de los caminos del Señor como el hijo pródigo, y hoy quiere regresar, y hoy viene a la casa del Señor. ¿Hay alguien en este lugar que dice: Señor, yo me reconcilio contigo, yo he pecado contra el cielo y contra ti? Este día, Señor, oh Padre, yo reconcilio contigo, quiero estar en tu casa. ¿Hay alguien en este lugar? Gracias, Señor, gracias, 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 gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias. Iglesia, de algo que tú tienes que hacer ahora, mire, es decirle a Dios en tu corazón que Él ha traído aquí las vidas a este lugar para que sean salvas. Iglesia, es tiempo de interceder. Es tiempo de interceder este día. Es tiempo de decirle al Señor: Señor, este lugar es llamado casa de oración, es llamado puerta del cielo. Oh Espíritu Santo, gracias. Hay alguien en este lugar. Este altar está abierto. Quiero orar por ti. No quiero que te vayas de este lugar sin recibir a Cristo. Oh Espíritu Santo, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh iglesia, dale gracias a Dios por este día. Dale al Señor gracias por este día. Hay algo muy poderoso que el Señor está diciendo este día. Que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Dios. Oh Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias por este tiempo, Dios mío. Oh Espíritu de Dios, fluye en este lugar. Oh Espíritu Santo, gracias Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que Jesucristo, cuando en la cruz del Calvario Él murió, dice que el lienzo se rompió de arriba abajo, y dice que el lugar santo que dividía el lugar santísimo, dice que se abrió para que tú y yo pudiéramos entrar confiadamente a la presencia, a la intimidad con Dios. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Él rompió el velo se rasgó para que tú y yo, como dice Hebreos, nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia. Esa es la gracia de Jesucristo que tiene para nosotros en este tiempo, iglesia. Recibimos de la bendición, recibimos de la promesa de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y este día hay también promesas para sus hijos, para los hijos de casa. Dice que por sus llagas, cuando Él estaba en la cruz del Calvario, dice que por sus llagas nosotros fuimos sanos. Así como fuimos salvos por su sangre, entonces por sus llagas nosotros fuimos sanos. Y dice que se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Reconocemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y si hoy tú tienes necesidad, iglesia, tienes necesidad de venir al altar y reclamar lo que es tuyo, y decirle: Señor, mira la situación que estoy, mira Señor la necesidad que tengo, mira Señor que estoy pasando por esta enfermedad o tengo esto. Dile al Señor: Señor, tu palabra dice que por tus llagas yo fui sano. Ven al altar, queremos orar por ti. Si tú tienes alguna necesidad, tú tienes el derecho. Hebreos dice: puedes acercarte confiadamente, escucha, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar para el oportuno socorro. El altar está abierto. Si alguno de este lugar, de este sitio, desea recibir
lo que tiene de parte de Dios. Ven al altar. Si alguno está pasando por cualquier necesidad, ven al altar. A eso venimos, a la casa del Señor. Somos parte de esa casa. Somos parte de esa bendición. Estoy con manos alzadas. Alguien pasa al frente. Busca de Dios. A eso hoy no te vas a ir como regresaste. Por mí. Cualquier necesidad, dice, acercados confiadamente.